Tengan muy buenas tardes todos y cada uno de ustedes. Esta es su programación, Escudriñando el Reino de Dios. Y en esta tarde estamos contentos, agradecidos por el favor y la gracia del Señor que nos da la vida, que nos permite poder todavía respirar y todavía poder estar vivos. Y es una bendición muy grande de parte de nuestro Dios que solamente Él nos la puede dar. No es porque nos la merezcamos, sino porque en su amor, en su beneplácito, en su misericordia, así lo hace Él con quien Él quiere y con quien Él tiene misericordia. Bien, hoy tenemos un programa en el cual siempre continuamos compartiendo, continuamos siempre exponiendo lo que la Escritura nos enseña. Y hoy estaremos hablando de 3 puntos muy importantes acerca del sacerdocio. Y estaremos viendo en este análisis, en este estudio de la palabra del Señor, por qué Pablo no fue sacerdote levita. Siguiente punto, ¿por qué Pablo mucho menos fue sacerdote igual al orden de Melquisedec? Y como tercer punto estaremos viendo a cuál sacerdocio perteneció el apóstol Pablo. Y esto es muy importante que nosotros podamos conocer, porque muchas veces cuando no conocemos la verdad de la palabra, cualquiera nos dice yo soy sacerdote del Dios Altísimo, cualquiera nos dice yo soy sacerdote según el orden de Melquisedec, pero la realidad es que debemos saber cuál es el sacerdocio verdadero que hoy tiene vigencia, cuál es el sacerdocio que hoy por hoy, ya no tiene vigencia. Y debemos de saber y entender por qué solo Jesucristo es el que recibió de parte de Dios mismo un sacerdocio igual al sacerdocio de Melquisedec. Así que esto se pone muy interesante y vamos a compartir esto que la Escritura nos enseña, porque es muy importante que nosotros podamos conocer, no para traer polémicas, no para contiendas, sino para que conozcamos la realidad de la palabra de la cual Dios nos habla. Y hay algo muy importante que debemos entender, que la Escritura es un libro santo, pero no es un libro santísimo. Porque cuando nosotros pensamos que es un libro santísimo, podemos pensar como en el tiempo que oficiaba el sacerdocio levítico, que al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote para hablar directamente con Dios. Entonces, si nosotros pensamos que la Escritura es un libro santísimo, que no hay que tocarlo, que no hay que escudriñarlo, estamos en un problema. Porque Jesús mismo nos enseñó en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, y nos dice: escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio acerca de mí. Hablando Jesucristo mismo de que debemos de escudriñar las Escrituras. Entonces, la Escritura no es un libro santísimo, es un libro santo, el cual podemos abrirlo, el cual podemos nosotros estudiar con la ayuda, con la dirección, con la guianza del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él abra nuestra mente, nuestro entendimiento, y por medio de la iluminación del Espíritu Santo nosotros podamos entender lo que ya ha sido revelado. Ese es el propósito por el cual Dios ha dejado su palabra, para que nosotros podamos escudriñarla
En todo momento la palabra es como una brújula que nos enseña, nos guía, nos dirige. Y en todo momento, como cuando alguien toma una brújula toma un, un navegador para conducirse a un destino, está siempre pendiente de las indicaciones que ese navegador le está dando. Gloria a Dios. Entonces, bien, vamos a leer en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y dice a su letra, en esta primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, a la iglesia que se encontraba en Corintios. Dice capítulo 11, versículo 23 en adelante, dice: porque yo recibí del Señor esta enseñanza que les di, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo dado en favor de ustedes, hagan esto en memoria de mí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos en tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Danos el pan nuestro de cada día. No permitas que entremos en la tentación, mas líbranos del mal. Aquí estamos, maravilloso Dios, en el nombre de Jesús, para adorarte, para bendecirte, para exaltar tu nombre y decirte gracias en esta tarde. Gracias por todos los favores, por todos los beneficios que diario recibimos. Gracias porque aparte de todos los favores que a diario recibimos, el favor más grande, la muestra más genuina y verdadera de amor fue manifiesta en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Gracias porque verdaderamente tú eres la muestra de amor sublime, la muestra de perdón, la muestra de la verdad inerrante como lo es tu palabra. Gracias te damos en esta maravillosa tarde porque nos permites poder estar aquí, no porque el hombre pueda, no por conocimientos algunos humanos, sino porque tu gracia, tu misericordia, tu favor nos permite que abramos nuestros labios para declarar esta palabra. Que durante compartamos esta palabra, si alguien está enfermo, pueda ser sano. Si alguien está triste, pueda ser consolado. Si alguien se encuentra sin salida en esa situación, pueda clamar a ti y tú le presentes una salida. Si alguien no te conoce, pueda conocerte. Si alguien se encuentra extraviado, se pueda acercar a ti y tú le guiarás por medio del Espíritu Santo e encontrará el camino por donde caminar. Gracias te damos en esta maravillosa tarde, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das. Es solamente tu amor, tu misericordia, la que hace posible que podamos nosotros tomar este tiempo, poder compartir lo que tu palabra dice, porque hay tantas circunstancias por las cuales vivimos y atravesamos que todavía no somos nosotros perfectos, todavía tenemos defectos, pero en medio de todo seguimos siendo trabajados, seguimos siendo procesados por medio de tu Espíritu Santo. Y día con día la obra que tú iniciaste en nuestras vidas, tú la perfeccionas, como la obra que iniciarás en muchos que se acercarán a ti, Señor. Gracias te damos en esta maravillosa tarde. Gracias, Espíritu Santo, que tú eres ese fiel amigo, ese fiel compañero, el cual distes, revelaste por inspiración y diste la iluminación de la palabra misma, de la verdad que hay en ella. Gracias te damos en esta maravillosa tarde, para lo cual tu palabra nunca regresará vacía, sin antes hacer el efecto que tú quieres hacer en medio de tu pueblo.
en medio de la necesidad, en medio del que necesita encontrar una luz, una dirección que le conduzca a caminar en un camino de verdad, de fe, de amor y de esperanza. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, gracias te damos, Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bien, hemos leído en esta carta que escribe el apóstol Pablo, primera carta que escribe a los Corintios, y el apóstol Pablo en este capítulo 11, versículo 23, habla y dice: porque yo recibí del Señor esta enseñanza que les di, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, y después de dar gracias a Dios lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, dado en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Gloria a Dios. Estaremos viendo en esta hora, gloria a Dios, a manera de 3 puntos muy importantes, los cuales vamos a desarrollar en este compartir, en esta enseñanza de la palabra. Punto número 1, ¿por qué Pablo no fue sacerdote levita? Ese es un punto muy importante que debemos de entender, porque muchas veces se dice, se repite que Pablo fue sacerdote, y muchas veces hasta se dice por ahí que Pablo fue sacerdote católico, lo cual es bastante interesante esa afirmación. Como segundo punto, estaremos viendo por qué Pablo, si Pablo no fue sacerdote levita, en el punto número 2, por qué Pablo mucho menos fue sacerdote igual al orden de Melquisedec. Y en tercer punto, ¿a cuál sacerdocio perteneció Pablo? Porque Pablo sí tuvo un sacerdocio. Si bien Pablo no fue sacerdote levita, si bien Pablo mucho menos fue sacerdote según el orden de Melquisedec, pero sí Pablo tuvo un sacerdocio. Y eso es muy importante que entendamos el por qué en estos tiempos que vivimos hay un sacerdocio que es el que es del cual la iglesia es partícipe por medio de Jesucristo. Pero hay 2 tipos de sacerdocio. Uno que fue el que inició el sacerdocio levítico, los hijos de Aarón, ahora mismo no está vigente. Y el sacerdocio de Melquisedec, ese sacerdocio solamente lo ostenta nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué razón solamente nuestro Señor Jesucristo lo ostenta? Veremos a la luz de la palabra. Porque muchos hoy en día dicen: no, yo soy sacerdote del Dios Altísimo. Yo soy sacerdote según, ya no dicen según el orden levítico, sino que ellos se atribuyen a decir que son el orden según el orden de Melquisedec. Pero hoy vamos a ver, a la luz de la palabra, a la verdad de las Escrituras, por qué el sacerdocio levítico hoy no existe. De momento no existe. Y el sacerdocio de Melquisedec, no hay hombre alguno el cual haya recibido ese sacerdocio. Y el sacerdocio que hoy hemos recibido por medio de Jesucristo, que es del que Pablo habla y por medio del cual Pablo habla y dice en este versículo, dice: porque yo recibí del Señor esta enseñanza que les di, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan. Cuando alguien da una enseñanza es porque la recibió de alguien. Entonces Pablo es el que más aporta en la doctrina de la iglesia. Y Pablo dice que él recibió esta enseñanza. ¿Cómo? Pablo era un apóstol. Pero Pablo recibe esta enseñanza como parte de un sacerdocio. Pero este sacerdocio no es levítico, no es según el orden de Melquisedec, sino que es un sacerdocio que lo veremos a la luz de la palabra. Gloria a Dios. Entonces, bien, como hemos hecho 3 preguntas,
hemos hecho 3 preguntas. Y la primera pregunta, vuelvo y repito, ¿por qué Pablo no fue sacerdote levita? Esa es una pregunta. La segunda, ¿por qué Pablo mucho menos fue sacerdote igual a Melquisedec? Y la 3 es, ¿a cuál sacerdocio perteneció Pablo? Bien, vamos a partir, gloria a Dios, de la primera pregunta. ¿Por qué Pablo no fue sacerdote levita? Bien, porque para ser sacerdote levita, según la ley, tenía que ser de la tribu de Leví. Tenía que venir por esa línea de la tribu de Leví. Y aparte de venir por esa línea de la tribu de Leví, tenía que tener requisitos y cosas que Pablo no tenía para ser un sacerdote levita. Y veremos a la luz de la palabra cuáles son esas cosas y por las cuales Pablo no fue un sacerdote levita. Punto número 1. Pablo no pertenece a la tribu de Leví. Pablo pertenece a la tribu de Benjamín. Entonces, desde este primer punto, Pablo no califica para ser parte de este sacerdocio según el sacerdocio levítico. Porque vuelvo y repito, todos los sacerdotes venían de una de las 12 tribus de Israel que son los 12 hijos de Jacob. Y de esos 12 hijos de Jacob, ahí está la tribu de Leví. Y de esa tribu de Leví, ahí está Aarón. Y son los hijos de Aarón en los cuales Dios, por medio de Moisés, constituye el sacerdocio para ministrar en el templo. Y estos son de la tribu de Leví. Pero Pablo no viene de la tribu de Leví. Entonces Pablo no encaja en este sacerdocio levítico. ¿Qué nos dice la escritura en la carta que el mismo apóstol Pablo escribe a los de Filipos, a la iglesia de Filipenses? Y esta es una versión latinoamericana, muy clara. Y dice el apóstol Pablo hablando en Filipenses capítulo 3, versículo 5, dice: me circuncidaron a los 8 días de nacer, soy de raza israelita, pertenezco a la tribu de Benjamín y soy hebreo e hijo de hebreos en cuanto a la interpretación de la ley judía, fui del partido fariseo. Entonces, aquí hay algo muy importante. Pablo mismo dice que él no es de la tribu de Leví, porque para ser sacerdote conforme la ley tenía que ser de la tribu de Leví y tenía que ser hijo de Aarón, el primer sacerdote que Dios constituye. Entonces Pablo el sacerdocio de Pablo no es un sacerdocio levítico. No es un sacerdocio levítico. Punto número 1. Punto número 2. Y esto es muy importante que nosotros podamos conocer. Punto número 2. Para ser sacerdote de la tribu de Leví era necesario, y vamos a ir a las escrituras, Levítico capítulo 21, versículo 1 en adelante, y dice, y tiene como título, dice, requisitos para los sacerdotes. No crea que el ser sacerdote levita era algo que se podía hacer así simplemente porque alguien le llenó la cabeza de humo, tú vas a ser sacerdote y ya iba a andar ahí diciendo soy sacerdote. No, habían requisitos, estatutos y mandamientos que Dios dio a este sacerdocio. Si bien de momento no está activo,
pero fue puesto por Dios. ¿Y qué nos dice Levítico capítulo 21? Para que veamos cosas muy interesantes de lo que enseña la verdad y lo que se enseña con, entre comillas, el nombre de verdad, pero que es todo lo contrario, mentira. Dice Levítico capítulo 21, dice: el Señor le dijo a Moisés, habla con los sacerdotes descendientes de Aarón y diles que no se hagan impuros por causa del cadáver de alguno de sus parientes, excepto en el caso de algún pariente cercano, como su madre, su padre, su hijo y su hija y su hermano. Aquí hay algo importante que debemos de entender. Son las recomendaciones, son las instrucciones que Dios da a este sacerdocio levítico. Y aquí está hablando de algo muy interesante, que aquí está hablando en el versículo 2, y dice, excepto en el caso de algún pariente cercano, como su madre, todos tenían madre, todos tenían padre, y todos tenían también, ¿qué? Su hijo o su hija y su hermano. Aquí hay un dato muy importante. El verdadero sacerdocio que fue establecido por Dios, todos estos sacerdotes tenían esposas, tenían hijos, tenían hijas y tenían una familia, lo cual Dios ha constituido desde el inicio de la creación, familias. Pero esto es lo que la Biblia nos enseña del verdadero sacerdocio, porque hoy en día se habla mucho del sacerdocio y usted va a ver que hay muchos que dicen yo soy sacerdote, pero vaya usted a la palabra si esos que dicen ser sacerdotes están fundamentados o vienen en la misma línea que la Escritura nos enseña. Pregúntele dónde están tus hijos como sacerdote, si eres sacerdote verdadero. ¿Dónde está tu esposa? Porque todos los sacerdotes verdaderos tenían esposa. ¿Dónde están tus hijos biológicos? ¿Dónde están? No tienen. Entonces, este sacerdocio levítico, todos tenían que tener, ¿qué? Esposa, mujer, tenían que tener hijos, tenían que tener familia biológica. Entonces, Pablo, conocemos a la luz de las Escrituras que Pablo fue un hombre que no tuvo mujer, no tuvo esposa, no tuvo hijos biológicos. ¿Por qué? Porque Pablo fue un hombre soltero. Pablo tenía el don de lo que se conoce como el don de continencia. Entonces, Pablo tiene el don de continencia. Entonces, a la luz de la palabra, Pablo no fue un sacerdote levita. No fue un sacerdote levita, mucho menos, como muchos dicen por ahí, fue un sacerdote católico. Eso es mucho más, está mucho más lejos de la realidad, de la verdad de la palabra. ¿Por qué? Porque todos los verdaderos sacerdotes, vuelvo y repito, tenían que venir de la tribu de Leví. Pablo no viene de la tribu de Leví, Pablo viene de la tribu de Benjamín. Filipenses capítulo 3, versículo 5. Ahí habla muy clarito, porque muchos dicen por ahí, oh, Pablo fue romano. Sí, Pablo fue romano fue en parte romano porque tuvo la ciudadanía romana. Pero Pablo es muy claro y hace énfasis cuando él dice que él es de la tribu de Benjamín y es israelita, hijo de judíos, y es de la tribu de Benjamín. Entonces Pablo describe aquí con una certeza más profunda, antes de que la gente diga, fue ciudadano romano. Sí, tuvo una ciudadanía romana, sí la tuvo, pero las raíces de Pablo y todo era hebreo de hebreos, israelita, hebreo, hijo de hebreos, ¿verdad? Entonces todo esto desbarata lo que es la mentira en querer traer y decir, no, Pablo fue sacerdote de X religión. No, eso es falso. Eso es falso. Pero estamos nosotros aprendiendo acerca de la Escritura, porque la Escritura es la verdad de la palabra de Dios, y la verdad de la palabra de Dios viene para derribar, ¿qué? Argumentos que pareciera que fueran verdaderos, pero son falsos. Y eso es por lo cual Dios, por medio del Espíritu Santo, inspiró su palabra. ¿Para qué?
para que nosotros podamos conocer la verdad de ella. Y al conocer la verdad de ella está en nosotros mismos, si la seguimos o nos apartamos de ella. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos que se conectan y que de una u otra forma siempre Dios nos sigue bendiciendo a través de los estudios de la palabra del Señor. Entonces hemos visto el primer punto por lo cual Pablo no fue sacerdote levita. Hemos visto el primer punto por lo cual Pablo no fue sacerdote de la tribu de Leví. Puntos interesantes que debemos tomar en cuenta en este estudio. Todos los verdaderos sacerdotes tenían esposas, mujer, tenían hijos y tenían familias biológicas. Entonces, ¿qué indica cuando decimos biológicas? Que los sacerdotes, aparte de ser sacerdotes que ministraban en la presencia de Dios, tenían una familia como usted y como yo. No eran algo apartado del modelo que Dios estableció desde el inicio, el fundamento de la familia. Porque el engaño es terrible y a través del engaño se ha enseñado que un hombre, para que sirva a Dios, tiene que apartarse de no tener una familia, de no tener la bendición de tener una esposa, de tener hijos, de tener familia. Eso se ha enseñado, pero eso es incorrecto. También queremos aclarar, no queremos decir que si hay ministros verdaderos que sirven al Dios de Israel y que no tienen esposa, no queremos decir que ellos están mal. Algunos, sus esposas han muerto, otros no se han casado. Y si tienen el don de continencia, pues gloria a Dios, que ministren para el Señor. Gloria a Dios. Pero este sacerdocio levita, todos, Dios les mandó por mandamiento, por enseñanza de su palabra, que debían. Bueno, vamos a leer un poquito más en esto. En el versículo 7, Levítico capítulo 21. Y es específico lo que dice, tampoco deberán casarse con una prostituta, ni con una mujer violada o divorciada, porque han sido consagrados a su Dios los sacerdotes. Manténlos apartados de todo, porque ellos son los que presentan el pan de tu Dios, y serán santos para ti, porque yo el Señor soy santo y soy quien los hace santo. Esto es lo que está diciendo con quién se deberían casar los sacerdotes levitas. Oiga bien, se deberían casar, pero ¿por qué muchos hay de todos los que hay que pertenecen a X o Y religión? Pregúnteles dónde está tu esposa, si es que pertenecen a ese sacerdocio levítico. Pregúnteles dónde está tu esposa, dónde están tus hijos, dónde está tu familia. No, ninguno la tiene. Entonces esto es interesante cómo la verdad de Dios nos enseña una cosa, y cómo el hombre manipulado por el engaño y la mentira la tuerce y te la presenta como una verdad. Dice en el versículo 9, Levítico capítulo 21, dice: si la hija de un sacerdote se rebaja y se convierte en prostituta, deshonra a su padre y deberá ser quemada viva. Oiga bien, wow, esto es impresionante. Porque muchas veces nosotros hablamos de un Dios de amor, y eso es. Dios es amor. Eso es. Y si alguien duda, ¿por qué estamos vivos? ¿Por qué no hemos sido consumidos? Por su amor, por su misericordia. Pero también, aparte de ser un Dios de amor, de misericordia, es un Dios que es de fuego consumidor.
es de fuego consumidor. Y si bien aquí estamos hablando en el Antiguo Testamento, hoy no estamos en el tiempo de la ley, estamos en el tiempo de la gracia, pero seguimos hablando sobre el tema. Si la hija de un sacerdote se rebaja y se convierte en prostituta, deshonra a su padre y debe ser quemada viva. El mal en el tiempo de la gracia se atacaba de raíz y se sacaba en el tiempo de la gracia. ¿Para qué? Para que no quedara raíz, se atacaba desde raíz. Hoy en la gracia es diferente. Hoy en la gracia es diferente, y porque estamos en la gracia, tú y yo no hemos sido consumidos, porque nosotros no somos buenos. Bueno, dijo Jesús, solamente mi Padre que está en los cielos. Pero seguimos en el versículo 13, Levíticos capítulo 21. Habla y dice, vamos a leer en el versículo 10. El jefe de los sacerdotes ha recibido plena autoridad para vestir la ropa sagrada por medio del aceite de consagrar que se le puso en la cabeza. Por lo tanto, no debe dejarse suelto el pelo, ni rasgarse la ropa en señal de luto. Tampoco debe entrar donde haya un cadáver, ni siquiera por causa de su padre o de su madre. Debe hacerse impuro. No debe salir del santuario de su Dios, ni rebajar el carácter sagrado del santuario, porque sobre él ha sido puesto el aceite de consagrar de Dios. Yo soy el Señor. Hay algo muy importante que en esto aprendemos, porque estamos aprendiendo. Hoy en día muchas veces se escucha decir algo, y es así, pero hay cosas que en nuestra forma de hablar no son correctas en nuestra forma de hablar, y se entiende, pero como estamos para aprender y estamos aprendiendo, muchas veces se dice en las iglesias hoy en el tiempo de la gracia, es que ellos son los levitas que ministran al Señor. Es una palabra que muchas veces la acostumbramos, pero no es correcta. ¿Por qué razón? Porque los levitas era una tribu consagrada solo para ministrar a Dios. Ese es un punto. Otro punto importante, los levitas no salían. ¿De qué? De estar en ese lugar, en el templo. ¿Por qué? Porque ellos vivían allí, ministraban allí. Ellos no trabajaban en lo de afuera, porque las 11 tribus restantes trabajaban y aportaban para que los levitas puestos por Dios, los sacerdotes, y vamos a hablar de los que ministraban también, las demás tribus traían y aportaban para que a los levitas no le faltara nada y estuvieran adentro ministrando. Pero hoy en día se dice, no, es que ellos son los levitas que ministran en la alabanza. Pero eso no es correcto, porque los verdaderos levitas no salían, estaban allí día y noche. Ellos no tenían que trabajar afuera. Y hoy, en la iglesia del Señor, nosotros vamos, nos reunimos, nos congregamos ahí, pero no vivimos ahí las 24 horas, porque salimos afuera, ¿verdad? Entonces, esto es muy interesante. Y cuando habla de la tribu de Leví no solamente salen los sacerdotes, que es el punto principal del cual estamos hablando. De la tribu de Leví, hay dos familias más, que una se llama la familia de Coat y la familia de Merari. La familia de Coat y la familia de Merari, no sé si hay otra familia, se me escapa ahorita. Pero estas familias eran familias que eran de la tribu de Leví. Y si bien eran de la tribu de Leví, ellos no eran sacerdotes. Porque los sacerdotes de esta tribu de Leví eran hijos de Aarón. Pero estos otros que eran de la tribu de Leví no eran hijos de Aarón, eran hijos de la familia de Coat y la familia de Merari. Y parece que la otra familia es la familia de Gerson, no sé, algo así, pero eran 3 familias más. Y de estas 3 familias más, ahí estaban los cantores que ministraban en el altar. Ahí estaban, ¿qué? Los que se encargaban del aseo, el mantenimiento. Los que se encargaban
de dar, de dar todo lo que en el templo se necesitaba. Entonces, era una tribu que se componía de 3 o 4 familias: Aarón, Leví, Coat, Aarón, Merari, Coat y Gerson. Eran 4 familias que pertenecían a la tribu de Leví, pero en específico los hijos de Aarón eran los sacerdotes. Los hijos de Coat, Merari o Gerson eran los que estaban en el mantenimiento, los que tocaban los instrumentos. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos, porque muchas veces nosotros decimos, no, pero es que si el pastor puede hacer una cosa, yo también la puedo hacer. Sí, la podemos hacer. Nadie dice que no lo puedes hacer. El punto y la pregunta es esta: ¿quién te autorizó a que lo hagas? Porque si bien en el tiempo de la ley cada familia tenía su función y no podía apartarse de hacer su función, hoy en día también la iglesia, los ministerios, cada uno tiene su función. Gloria a Dios. Bien, continuamos. En el versículo 13 dice que por esposa deberá tomar una mujer virgen. En ningún caso debe casarse con una viuda o divorciada, violada o prostituta. Su esposa debe ser virgen y de su propio clan, de su propia tribu, para no rebajar a sus descendientes entre su gente, pues yo el Señor lo he consagrado. Entonces estamos viendo si esto existió en la ley y trae un orden, que estos sacerdotes puestos por Dios tenían esposas, tenían hijos, tenían familias, porque Dios así lo instituyó. De donde viene y proviene un falso sacerdocio, que se dice ser levita para engañarte, pero cuando no puede engañarte te dice, no, yo soy sacerdote según el orden de Melquisedec. Algo muy grande, algo extremadamente grande, y que a veces no tenemos ni idea qué significa cuando alguien dice esa tremenda expresión que es sacerdote igual o según el orden de Melquisedec. Esto es impresionante. Gloria a Dios. Entonces, hemos visto este primer punto por el cual Pablo no fue sacerdote levita, porque hemos visto qué es lo que Dios manda a los verdaderos sacerdotes, que sean de la tribu de Leví. Pablo es de la tribu de Benjamín, que tengan esposa, que tengan mujer, que tengan hijos, que tengan familias, descendientes biológicos. Pero Pablo no tuvo mujer, no tuvo hijos, no tuvo descendencia biológica Pablo. Entonces Pablo no califica en este sacerdocio levítico. ¿Y por qué el sacerdocio que hoy hace eco de decir que son sacerdotes del Dios Altísimo? La pregunta queda suelta en el aire. ¿Dónde están las esposas de estos sacerdotes que a voz en cuello gritan, yo soy sacerdote del Dios Altísimo? Pero si sus fundamentos no están fundamentados en la verdad de la palabra, ni tienen una relación con la línea de la verdad que viene del inicio del sacerdocio verdadero. ¿Dónde están sus esposas? ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde están sus familias? Ahí está la pregunta. Bien, la pregunta número 2 que nos hicimos: Pablo no fue sacerdote de la clase según el orden de Melquisedec. ¿Por qué Pablo, si no fue sacerdote levita, mucho menos es sacerdote de la clase o el orden según Melquisedec? Porque muchos por allí se tocan el cuello y dicen, no, es que yo soy sacerdote del Dios Altísimo según el nuevo sacerdocio y según el orden de Melquisedec. Y te dicen, y nosotros, así como Melquisedec dio pan y vino, dicen, nosotros también damos pan y vino. Y le enseñan a la gente a comerse toda una panadería y a beberse todo un garrafón de vino para decir que ellos hacen la verdad de lo que la palabra enseña. Veamos por qué razón Pablo
Pablo no fue sacerdote según el orden de Melquisedec. Y nadie más lo ha sido ni lo será. ¿Por qué? Porque esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque muchas veces el problema no es que alguien diga una mentira. No, el problema no es que alguien diga una mentira, el problema es que muchas veces nosotros nos seguimos creyendo esa mentira. Y cuando nos seguimos creyendo esa mentira, la repetimos y la repetimos, que al final terminamos creyéndola, y cuando alguien nos dice esa mentira, oh sí, es cierto. No es para que creamos una mentira, es para que sepamos conocer la verdad. Porque si solo mentira escuchamos, vamos a creer que esa mentira es verdad. Pero necesitamos ir ¿a qué? A lo profundo de las Escrituras, para que nos enseñe la Escritura por medio del Espíritu Santo lo que ha sido revelado, la verdad misma de la palabra de Dios. Entonces bien, como hablamos que Pablo no fue sacerdote ni levita, mucho menos según el orden de Melquisedec. ¿Por qué razón? Veamos qué nos dice Hebreos capítulo 7, versículo 17. Dice, porque esto es lo que Dios dice de él. ¿De quién? ¿De quién él? De Jesús. Dice, tú eres sacerdote para siempre, de la misma clase que Melquisedec. Dios habla a Jesús y le dice, tú eres sacerdote de la misma clase, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué le dice esto? Que según es de la misma clase y según el orden de Melquisedec. Esto es muy interesante. ¿Por qué a los anteriores no les dijo que ellos eran sacerdotes según el orden de Melquisedec? ¿Por qué razón? Veamos el versículo 18 de Hebreos capítulo 7. Dice, así que el mandato anterior quedó cancelado porque era débil e inútil, pues la ley de Moisés no perfeccionó nada, y era en su lugar, la ley de Moisés no perfeccionó nada, y en su lugar tenemos una esperanza mejor, por la cual nos acercamos a Dios. Y esta esperanza mejor por la cual nos acercamos a Dios ya no es por ningún sacerdote terrenal, sino es por medio de Jesucristo, el sumo sacerdote para siempre, constituido por Dios según el orden de Melquisedec. Pero vamos a ver por qué según el orden de Melquisedec. Versículo 20. Capítulo 7 de Hebreos. Y Dios garantizó esto con un juramento. Oiga, y Dios garantizó esto con un juramento. Los otros sacerdotes fueron nombrados sin juramento alguno, pero en el caso del Señor sí hubo un juramento, pues en la Escritura se le dice, el Señor hizo un juramento, y no va a desdecirse, tú eres sacerdote para siempre. ¿Por qué Jesús es el único sumo sacerdote para siempre y según el orden de Melquisedec? ¿Por qué? Porque el sacerdote anteriormente, como leímos, fue cancelado. ¿Y por qué fue cancelado si era puesto por Dios? Porque era débil y era inútil todos los sacrificios que hacían todo el tiempo. Todo el tiempo hacían sacrificio tras sacrificio, pero esos sacrificios no podían quitar los pecados del ser humano. Entonces, si bien habían sido puestos por Dios, pero hacían sacrificios tras sacrificios que se volvieron como una rutina, porque eran muchos los sacrificios que hacían, pero ninguno pudo borrar ni quitar los pecados del ser humano. Eran muchos los sacerdotes que habían, pero ninguno era para siempre. ¿Por qué? Porque todos morían, y cuando uno moría, los sustituía el otro de la misma tribu, del mismo clan, como dice la Escritura. Pero cuando Jesucristo recibe el sumo sacerdocio para siempre, según el orden de Melquisedec, este sacerdocio ya no pasa a ningún hombre terrenal en ese orden, según Melquisedec. ¿Por qué? Porque
como Jesús muere y resucita, vence a la muerte. Y como Jesús vence a la muerte, Jesús ya no muere. Entonces su sacerdocio ya no pasa a ningún hombre más de ese tipo, según el orden de Melquisedec. ¿Y por qué razón? El único que ostenta este sacerdocio igual al orden de Melquisedec es Jesucristo. Y no ha habido ni habrá hombre alguno que ostente este sacerdocio. ¿Por qué? Vamos a la Escritura. En el versículo 3. Bueno, vamos a leer desde el versículo 1. Dice: este Melquisedec fue rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, cuando Abraham regresaba de la batalla en la que había derrotado a los reyes. Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Entonces Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que había ganado en la batalla. El nombre de Melquisedec quiere decir, en primer lugar, rey justo. Y como era rey de Salem, que quiere decir paz, significa también rey de paz. Entonces aquí hay algo muy importante. Dice que Melquisedec era rey. Y era rey justo. Y dice que también era rey de paz. ¿Y quién es el único rey justo y rey de paz? En la lengua hebrea hay dos palabras. Una se llama Melech y la otra se llama Tetzikenu. Melech quiere decir justo juez. Y Tetzikenu, él es nuestra justicia. Entonces, Melquisedec es una tipología misma de Dios mismo. Es justo juez, es sacerdote y es también la paz misma, ¿verdad? Como Jesús mismo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. Dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. ¿Por qué? Porque el mundo no tenemos paz. La paz viene de Dios. Entonces Melquisedec es un rey justo y rey de paz, que también significa rey de paz. Este es el punto importante en el cual es impresionante lo que la Escritura nos enseña. ¿Por qué no ha habido, no hay ni habrá otro sacerdocio que sea igual o según al orden de Melquisedec? Solo Jesucristo. Es por la siguiente razón. Hebreos capítulo 7, versículo 3, esto destapa los oídos. Y dice en el versículo 3, hablando acerca de Melquisedec, dice: no se sabe nada de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco se habla de su nacimiento, ni de su muerte. Así, a semejanza del Hijo de Dios, es sacerdote para siempre. ¡Wow! Así, a semejanza del Hijo de Dios, Jesucristo es sacerdote para siempre. Entonces, ¿por qué solo Jesús ostenta el sumo sacerdocio para siempre, según el orden de Melquisedec? Ya no es según el orden levítico. ¿Por qué? Porque Melquisedec no tiene una genealogía humana. ¿Y de qué estamos hablando? Melquisedec no tiene un padre terrenal biológico. Melquisedec no tiene una madre terrenal biológica. Es un misterio lo de Melquisedec. La misma Escritura dice que no se sabe nada de su padre, de su madre, ni de sus antepasados, ni de su muerte. Es un misterio. Es un misterio. Entonces Melquisedec puede estar tipificando al Dios mismo, que no tiene principio, no tiene ni fin, como Jesús mismo también lo es, que no tiene principio ni tiene fin. Entonces, ¿por qué este sacerdocio, según el orden de Melquisedec, solamente lo recibe Jesucristo y no hay hombre alguno que lo tenga? ¿Por qué? Punto número 1, porque ningún hombre es justo. Todos somos injustos, pero hoy hemos sido justificados no por nuestras acciones, sino por el Rey justo, que es Jesucristo. Entonces no hay ningún sacerdote humano que sea justo, sino solo Jesucristo.
No hay ningún sacerdote humano que pueda dar paz, solamente Jesucristo. Y si nosotros estamos conectados a la vid verdadera, que es Jesucristo, por medio de Jesucristo recibimos paz. Por medio de Jesucristo somos justificados. Por medio de Jesucristo somos santificados. Y el otro punto importante, ¿por qué solo Jesús es y obtiene ese sacerdocio según el orden de Melquisedec? Porque Jesús no tiene un padre terrenal biológico. No tiene un padre terrenal biológico. ¿Por qué? Porque el Padre eterno está en los cielos. Entonces Jesús no tiene un padre terrenal biológico. Melquisedec no tuvo un padre terrenal biológico, ni una madre terrenal biológica. Entonces el sacerdocio de Jesucristo, él no tiene un padre terrenal biológico. Tiene una madre, pero es la madre ¿de qué? De la materia, de la carne, porque el espíritu es eterno. Jesús mismo habla y dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús mismo habla en el Evangelio de Juan y dice, Padre, aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese creado. Entonces, el Espíritu mismo, el cual viene y hace sombra sobre María y queda en gestación, y al dar a luz, María es madre de la materia, lo que es carne, pero no del espíritu, porque el espíritu solamente Dios lo puede dar. No hay ser alguno que pueda dar y quitar la vida, solamente Dios lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es Dios mismo el que ha dado el espíritu al hombre. Entonces, Jesucristo es el único que ha obtenido el sumo sacerdocio para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec no tuvo padre humano ni madre humana. Jesús no tuvo un padre biológico humano terrenal, porque el Padre eterno es el que mora en los cielos, desde antes de existir todos los siglos, por siempre y para siempre. Entonces esto es algo impresionante que nosotros debemos entender, es algo impresionante que nosotros debemos conocer cada día, para saber qué es lo que la Escritura nos enseña, y estar en esa frecuencia conectados por la gracia, por el favor de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, que es lo que la Escritura nos está enseñando. Y muchas veces la gente se molesta cuando compartimos esta palabra, y muchas veces la gente nos dice, no, pero es que tú no tienes amor, porque mira qué es lo que dices. No, mira, si alguien piensa que por demostrar el amor es callar la verdad, déjame decirte que estamos muy equivocados. Estamos muy equivocados. El amor no es callar la verdad. El amor es declarar esta verdad. Es declarar esta verdad. Y si un día nosotros callamos estas verdades, que muchos hoy en día, porque no tienen gran cantidad de like en sus videos, en sus predicaciones y qué sé yo, han cambiado un mensaje, que se han desviado del extracto de la verdad. Y están, ¿qué? Compartiendo cosas que parece, pero no son. Y Dios no nos ha llamado, en lo que ha dado, en lo que ha puesto en nuestra mano por su misericordia, a tener la mayor aceptación posible por el mensaje que Dios ha puesto en nuestros labios. No, Dios nos ha llamado a predicar la palabra. Porque un día daremos cuenta y el Señor nos dirá qué fue lo que puso en tus manos, qué fue lo que puso en tus labios, qué hablaste, por qué no hablaste. Dice la palabra misma, que ganar el hombre, que aprovechará el hombre si ganar el mundo, mas perdiere su alma. Y el predicar el evangelio está en ¿qué? En que nosotros seamos salvos, y después de ser salvos por esta misma palabra, por la misericordia de Dios, otros sean alcanzados. Entonces, estos temas son bastante interesantes y que como iglesia necesitamos conocer. Necesitamos conocer, no para meternos en problemas, no, de ninguna manera. No se trata de meternos en problemas, pero hay algo que debemos entender. Si a ti Dios te llamó a predicar la palabra, aunque no querrás, aunque no quieras, nos vamos a meter en problemas. ¿Sabe por qué? Porque la única forma de no meterse en problemas, ¿sabes cuál es? Es estar mudo, no hablar. Y dice un dicho judío que
El callar la verdad es igual a negarla. Y no podemos nosotros dejar de hablar lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que la palabra nos enseña. No podemos nosotros callar. Por eso es que el evangelio es algo que no es de cobardes. Es algo que se necesita valentía. ¿Para qué? Para que cada día que Dios nos dé la oportunidad de compartir esta palabra, la compartamos. Que miremos malas caras, que nos digan esto y que el otro, aprendamos a que todo nos resbale. Porque muchos a veces estamos aprendiendo y por no aprender nos resbala. Entonces, no, es que eso está muy fuerte porque la gente me dice esto, me dice y el otro. No te preocupes. Continúa siempre en tu llamado y en la esencia de tu ministerio que Dios te ha dado. Y esto es muy importante que nosotros debemos siempre tomar en cuenta. A cada hombre que Dios llama, Dios lo llama con un ministerio, con dones, con talentos. Y a cada hombre Dios le da una esencia. Y esa esencia es parte de la identidad en el ministerio que Dios te ha dado. Y todo hombre que Dios ha llamado tiene esa esencia, esa identidad en el ministerio que Dios lo llama. Los que Dios ha llamado, porque hay muchos que no los ha llamado Dios, sino que se pusieron ellos, los compadres o los primos. Pero si a un hombre lo ha llamado, a una mujer lo ha llamado Dios, tiene una esencia. ¿Y esa esencia cuál es? Es tu mensaje. Tu mensaje que el Dios te ha dado. Céntrate en él. No lo cambies. No lo cambies. ¿Sabes por qué? Porque muchos hoy en día fueron llamados por Dios, pero han cambiado la esencia de su mensaje. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser populares y caerle bien a todo el mundo. Esto no se trata de que vamos a caerle bien a todo el mundo. No se trata. Si Jesús mismo, que fue perfecto y hizo el bien en esta tierra, nunca cayó bien. Y no estamos aquí para caer mal. No, tampoco. No se trata de eso. Pero se trata de ¿qué? De siempre seguir predicando esta palabra. Entonces, bien, hemos visto que el sacerdocio que Pablo recibe no fue sacerdocio levítico, ni tampoco según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿cuál es el sacerdocio? El sacerdocio que Pablo recibe. Y es el sacerdocio que hoy todos aquellos que hemos sido lavados, limpiados por la sangre de Cristo, somos parte del sacerdocio del cual Pablo recibió. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Gloria a Dios. Vamos a ver qué nos dice la Escritura acerca del sacerdocio que Pablo recibió. Y es el sacerdocio que hoy recibe todo aquel que viene humillado delante de la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 7 al 10. Y habla y dice: para ustedes que creen, esa piedra es de mucho valor, pero para los que no creen, se cumple lo que dice la Escritura. La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. También esto otro, una roca, una piedra con la cual tropezarán, pues ellos tropiezan al no hacer caso del mensaje. Para eso fueron destinados. Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así, para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad, de las tinieblas, del engaño, a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo,
pero ahora son pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora les tiene compasión. Gloria a Dios. Este es el sacerdocio el cual Pablo recibe. Ya no es un sacerdocio levítico, porque ese sacerdocio fue cancelado porque era débil y era inútil, y eran hombres puestos por Dios, pero sus sacrificios se hacían, pero ningún sacrificio de todos los que hacían pudo quitar los pecados del ser humano. Más el sacrificio que hizo Jesucristo fue uno solo, y ese uno solo bastó porque fue justo, santo y perfecto y para siempre. Entonces el sacerdocio anterior fue cancelado porque era débil, era inútil. Más el sacerdocio perfecto que recibe Jesucristo según el orden de Melquisedec, justo, lleno de paz, de perfección, es un solo sacrificio que se hizo y basta, y te ha limpiado a ti, me ha limpiado a mí, está dispuesto a limpiar a todo aquel que se acerca. ¿Sabes por qué? Porque ese sacrificio es tan precioso, tan extraordinario, el efecto que tuvo, que cuando tú vienes a Jesucristo, tú no necesitas del mentado purgatorio. No, eso se inventó por el hombre. Cuando tú vienes a Jesucristo, Él te limpia, te purifica, te santifica y te constituye en un hijo de Dios. No necesitas ir al purgatorio. El purgatorio existe en una mente muy corta, carente de verdad, carente de lo que la Escritura nos enseña. Entonces, al venir a Jesucristo, nosotros somos limpios, somos justificados, somos purificados, somos santificados. Y como dice Romanos capítulo 8, versículo 1, dice, para los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne, ya no existe ninguna condenación. ¿Por qué? Porque quien nos acusa a nosotros no es Dios, es el diablo que nos acusa. Ah, mire el aleluya, ahora dice que ya es salvo, que es nueva criatura, y se ríen. Pero a mí qué me importa que se rían, si el verdadero que hizo el sacrificio ya me limpió y me purificó. Lo que debo hacer es guardarme y mantenerme para Él. Aquí hay algo importante en lo que leímos, que habla de la piedra y habla de la roca. Y esto es importante que lo entendamos, porque muchas veces se habla por ahí y se dice, no, es que Pedro es la piedra, y que Pedro esto y que el otro. Pero déjenme decirle que la Biblia no me enseña eso. La Biblia me enseña que Jesús mismo es la roca de los siglos, que Jesús mismo es la roca que Dios debe ver al pueblo en el desierto. Y Jesús es la piedra principal del ángulo, la cual los edificadores desecharon. Entonces, aquí no me diga alguien que Pedro es la roca en la que se fundó la iglesia. No, ese es el cuento. Ese es el cuento de torcer la Escritura. Dios nunca fundó su iglesia sobre un hombre. Y esto lo digo porque muchas veces desde los púlpitos cristianos se repite eso. No, mire que Dios lo transformó y por eso Jesús fundó su iglesia en Pedro. No, eso no es así. La iglesia está fundada sobre Él, que es Jesucristo, el fundamento. ¿Y después de qué? De los apóstoles y profetas. Entonces Jesús nunca fundó su iglesia sobre un hombre. Eso se inventó allá la religión. Entonces esto es muy importante. Entonces hemos visto que el sacerdocio que Pablo tiene es un real sacerdocio. Déjenme ver. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios pueda bendecir a nuestros hermanos que se han conectado y se siguen conectando en esta su programación. Gracias por conectarse. Gracias por sus oraciones. Y si esta palabra lo bendice, compártala. Ese es el propósito, de que esta palabra pueda llegar y trascender más allá. Hay gente que nunca vamos a conocer, porque no se trata de conocer gente, se trata de transmitir lo que Dios nos ha dado. Así que Dios les bendiga a cada uno de los que se conectan. Dice, pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey y una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó de la luz
Los llamó a salir de la oscuridad para entrar en la luz. Hay algo importante, yo mencioné el inicio y lo vuelvo a recalcar nuevamente. Siempre en el diseño, en el modelo de Dios ha estado la familia. ¿Por qué hablamos en Levíticos que el sacerdocio levítico se conformaba de familias? Y la tribu de Leví estaba compuesta por 4 familias. Los hijos de Aarón, la familia de Coat, la familia de Gerson y la familia de Merari. Estaba compuesta de familias. Entonces, el verdadero diseño de los sacerdotes y de la verdad de Dios siempre se ha enfocado en la familia. El sacerdocio se ha enfocado en la familia. Nunca Dios hizo una separación del sacerdocio y la familia. Siempre ha sido unida. Y aquí está hablando que somos una familia. Si antes el sacerdocio levítico se constituía de una tribu, estaban las 4 familias. Ese era el sacerdocio levítico en la ley. Ahora en la gracia se compone siempre de familias que ya no vienen solo de una tribu. Oiga bien, esto está muy, muy rico, muy delicioso. En el real sacerdocio, nación santa, ya no se componen estas familias de una sola tribu. Se componen y se hace no de una sola tribu, sino de ¿qué? De todas las naciones. De todas las naciones. Seas español, seas argentino, seas de Ecuador, de Panamá, de Dominicana, de Honduras, de El Salvador, todos pertenecemos a una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para anunciar sus virtudes, sus maravillas, lo que Él ha hecho en nosotros. Porque el hecho de hoy estar enfrente de una computadora y a través de este medio poder estar compartiendo con cada uno de ustedes, no es porque éramos buenos. No es porque pertenecíamos a la tribu de Leví, no. Es porque la gracia, la misericordia del sumo sacerdote para siempre, Jesucristo, nos ha alcanzado. En el sacerdocio levítico, si bien fue un sacerdocio que Dios lo ordenó, y Dios lo ordenó, y así es, pero el sumo sacerdote, cuando iba a ofrecer el sacrificio por expiaciones del pecado del pueblo, no sé si 1 o 2 veces al año, el pueblo se reunía fuera en los atrios. Estaba el lugar santo donde estaban todos los sacerdotes y estaba el lugar santísimo donde entraba el sumo sacerdote levita para ofrecer esa expiación, ese sacrificio de expiación de pecados por el pueblo. Pero ¿sabe qué sucede? El sumo sacerdote, como era un sacerdocio débil e inútil, como dice Hebreos capítulo 7, versículo 16 al 20, el sumo sacerdote tenía que presentar un sacrificio antes del que él presentaba por el pueblo. Tenía que presentar un sacrificio por sus mismos pecados. Entonces, ¿qué indica? Que él también estaba en la misma condición, de lo cual intercedía delante de Dios. Pero ¿qué sucede? Al venir Jesucristo, Él ofrece un solo sacrificio. Ya no ofreció Él un sacrificio por Él mismo, porque Él fue justo, santo y puro, sino que el sacrificio que Él ofrece es uno solo, y no es por Él mismo, sino que fue por ti y por mí. Y por ese sacrificio tú y yo hemos sido limpios. Hemos sido lavados, hemos sido purificados por la sangre bendita de Jesucristo. Antes, en el tiempo de la ley, se ofrecían sacrificios de animales, de becerros, de palomas, y esa sangre se derramaba. Pero esa sangre no podía limpiarnos, porque era sangre de animales, era sangre de cosas creadas en este mundo. Era necesario que se derramara una sangre que no tenía pecado, que no tenía mancha, que no tenía culpa. Y esa es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bien, el sacerdocio que Pablo
El sacerdocio que Pablo recibe no fue levítico, no fue según el orden de Melquisedec. Porque cuando alguien te diga ahí, no, es que mira, yo soy sacerdote del Dios Altísimo, y se ponen unas sotanas, y se visten de blanco, se visten de negro, como se quieran vestir, son falsos, porque no ministran al Dios verdadero. No ministran al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque todo lo que hacen es contrario y torcido a la verdad de la Escritura. Entonces el sacerdocio que Pablo obtiene es un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, no por sacrificios de animales, no por penitencias, no por indulgencias, no porque pasas por el purgatorio, no, pueblo adquirido por Dios, por medio de Jesucristo. Y por medio de Jesucristo, hoy nosotros podemos presentarnos delante de Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Porque Jesucristo es el sumo sacerdote, constituido para siempre y por siempre. Cuando alguien te diga, no, es que mira, yo soy sacerdote del Dios Altísimo, pregúntale. Hazle 3 preguntas sencillas. Pregúntale, cuando alguien te diga, yo soy sacerdote del Dios Altísimo, y es que ellos, al repetirse una mentira, o los seres humanos cuando repetimos una mentira, nos la creemos y solamente Dios nos puede liberar de eso. Entonces ellos repiten tanto y dicen, no, es que yo soy sacerdote del Dios Altísimo. Pregúntale, ¿tú eres sacerdote levita? ¿Eres sacerdote según el orden de Melquisedec? ¿O eres real sacerdocio o nación santa? Si te dicen, soy sacerdote levita, diles, pero no, ¿dónde están tu esposa, tus hijos y tu familia biológica? Los verdaderos tenían esposas. Y cuando te digan, no, soy según el orden de Melquisedec porque traigo pan y vino para dar, como si fuera una panadería. Y entonces dicen, no, aquí yo vengo a dar pan y vino y por eso soy sacerdote según el orden de Melquisedec. Pregúntale, ¿y tu madre y tu padre? Cuando te digan, oh, fue fulano y sutano, no, pues desde ahí ya estás mintiendo. Porque Melquisedec no tuvo madre, ni padre, ni genealogía humana. Y en segundo, pregúntale si es justo. Y como hay ni uno tan solo que sea justo, si no es justificado por medio de Jesucristo. Entonces, como el fundamento no es verdadero, ni se ampara en la verdad de las Escrituras, todo ese sacerdocio es falso. Todas sus prácticas son falsas. ¿Por qué razón? Porque todo viene en una estructura mentirosa. Mentirosa que te habla de algunos versículos que son verdad, pero ¿para qué? Para engañarte. Porque escucha esto es muy importante. Satanás nunca se va a presentar delante de ti y te va a decir una mentira descarada. No te la va a decir. Porque Satanás pone anestesia primero y te dice una media verdad para que tú te la creas, y cuando yo me la creo y estoy dormido, me da la mentira que me fulmina. Entonces, ¿qué sucede? Por eso hay que escudriñar la Escritura. Muchas veces, por eso es que nosotros tenemos que escudriñar la Escritura. Hay quien nos habla 99 cosas que pudiesen ser bíblicas, pero hay una que es mentira. Y como yo todo lo que creo digo amén, entonces 99 veces son bíblicas, pero hay una que yo no debo decir amén, porque es mentira, ¿verdad? Entonces, el sacerdocio que Pablo tiene, que Pablo les ha dado, es un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y para qué? Para anunciar sus virtudes, para anunciar de que Él por su misericordia nos ha salvado, para anunciar de que hoy nosotros somos parte de esa nación santa, pueblo adquirido por Dios. Gloria a Dios. Hay algo importante que el apóstol Pablo enseña a la iglesia, y esto trae relación en conocer la verdad y conocer también la mentira. Lo que se enseña en la religión tradicional, y dicen, no, es que los obispos, los presbíteros y los diáconos, dicen, de la iglesia, entre comillas, usted ya sabe de qué estoy hablando, ellos son puestos por Dios, pero
pero hay algo que no va ni calza. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo enseña cómo deben ser los dirigentes de la iglesia. Y cuando Pablo enseña, no está diciendo que tiene que ser todos así, no. Como dije al principio, hay hombres de Dios que no tuvieron esposa, porque tuvieron el don de continencia. Otros tenían, pero se les murió y después decidieron quedarse solteros, ¿verdad? Pero Pablo enseña y dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante, y Pablo enseña y dice cómo deben ser los dirigentes de la iglesia. Los dirigentes de la iglesia. Oiga bien, dice 3.1. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1. Esto es muy cierto si alguien aspira a un puesto de dirigente en la iglesia, un buen trabajo aspira. Versículo 2. Por eso la conducta del que tiene responsabilidades como dirigente ha de ser irreprensible. Oiga lo que dice a los dirigentes. Y esto es bastante interesante. A los dirigentes, porque muchos dicen, no, es que el obispo de Roma, oró por mí, yo soy sacerdote del Dios Altísimo. No, que el presbítero de la Santa Sede o que el diácono de la iglesia, entre comillas, que fundó Jesucristo. Ellos mencionan estos tres títulos: obispo, presbítero y diácono. Pues oiga lo que la palabra enseña y dice en el versículo 2: por esto la conducta del que tiene responsabilidades como dirigente ha de ser irreprensible. Dice, debe ser esposo de una sola mujer y llevar una vida seria, juiciosa y respetable. Debe estar siempre dispuesto a hospedar gente en su casa. Debe ser apto para enseñar. No debe ser borracho ni amigo de peleas, sino bondadoso, pacífico, desinteresado en cuanto al dinero. Debe saber gobernar bien su casa. Está hablando Pablo a los dirigentes de la iglesia. Está hablando otra vez, en el mismo énfasis, en el mismo orden, que el orden verdadero de Dios siempre ha sido la familia. Dios llama a sacerdotes levitas con familias a ministrar. Pablo enseña cómo deben ser los dirigentes de la iglesia, los presbíteros, los diáconos, los obispos. Deben ser ¿qué? Esposos de una sola mujer. Y deben gobernar bien sus familias, sus hogares, sus matrimonios. Entonces, ¿por qué todo esto no cuadra con el falso sacerdocio que se pregona a voz en cuello de X religión? ¿Por qué no? ¿Por qué no concuerda? Porque es falso. Porque es falso. Pregúntale cuando alguien te diga, no, que yo soy un obispo del Señor. No, es que yo soy un presbítero. No, es que yo soy un diácono. ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu familia? Si Dios siempre ha instituido en todo, el núcleo fundamental de la creación de Dios ha sido familias. No ha sido otra, ha sido familias. Pero ¿por qué el diablo siempre tiende a distorsionar el modelo original de la familia? Modelo original de la familia. Entonces, esto es muy interesante cuando nosotros escudriñamos la palabra, que nos damos cuenta. Y esto es lo que provoca el Espíritu Santo, que dediquemos tiempo para escudriñar la palabra, tiempo para pedir el auxilio, la guianza del Espíritu Santo para que nos revele, no para que nos revele, sino para que nos ilumine lo que ya ha sido revelado en esta palabra. Y por eso en esta subprogramación siempre tocamos cosas y para muchos son raras y muchos dirán, pero no, deberías de hacerlo de X o de Y forma. Y yo entiendo que alguien me diga, pero hay una cosa,
no quiero perder la esencia, lo original de lo que Dios ha puesto en nuestros labios. Porque muchas veces, cuando perdemos esa esencia, esa original en nuestros labios, tomamos una dirección que no es la que Dios nos ha dado y no es el mensaje el cual Dios ha puesto en nuestros labios. Entonces, es muy importante que nos mantengamos enseñando, predicando, viviendo esta palabra. Y ese ha sido el propósito de Dios, alcanzarnos para que nosotros seamos salvos y otros puedan ser salvos por medio de la palabra del Señor. Entonces, todo esto apunta a que hay una verdad que no puede ser cambiada. No puede ser cambiada. Y esta escritura es muy fuerte lo que dice. Y estamos hablando del sacerdocio, de cuál es el sacerdocio que Pablo recibió. No fue levita, no fue igual al sacerdocio de Melquisedec, porque ya explicamos, sino que es un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y tú y yo somos parte de ese real sacerdocio. Somos real sacerdocio. Ya no pertenecemos a la tribu de Leví. Ya no pertenecemos ni somos judíos. Somos gentiles. Pero como gentiles hemos sido injertados en las ramas del olivo natural, que son los judíos. Nosotros éramos olivo silvestre. Dice que las ramas del olivo natural fueron desgajadas por su dureza, por su incredulidad, para que nosotros que éramos olivo silvestre, las ramas del olivo silvestre también fueron desgajadas y fueron injertadas en las ramas del olivo natural. Y hoy, al ser injertados en las ramas del olivo natural, somos participantes de la rica savia, la leche que alimenta al olivo. Y lo que alimenta al olivo es la raíz que está en lo profundo, abajo en la tierra. Y esa raíz es la que alimenta al árbol. Y cuando esa raíz alimenta al árbol, hay fruto, las hojas se mantienen vigorosas, el árbol está vigoroso. Pero esa raíz, si bien un árbol literal tiene una raíz literal, nosotros estamos conectados a una raíz espiritual. ¿Y esa raíz quién es? La raíz del linaje de David, nuestro Señor Jesucristo. Y ya con esto cierro. Hay cosas que uno se pregunta, wow, la escritura, ¿cómo se cumple? ¿Cómo se cumple? Estamos hablando del sacerdocio y ya hemos expuesto estos 3 puntos muy interesantes y con esto voy a cerrar. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 3. Y tiene relación con lo que estamos hablando de la familia. Y oiga lo que dice, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 3. Dice, estas gentes prohíben casarse y comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes y los que comen la verdad lo coman dando gracias. ¿Se da cuenta? Estas gentes, dice, prohíben casarse. ¿Y quiénes son aquellos que a sus, entre comillas, sus sacerdotes, les prohíben casarse? Deme nombre de uno que tenga familia. Deme nombre de alguno que tenga su esposa. Deme nombre de alguno que tenga sus hijos. Deme nombre de alguno. No lo hay. ¿Por qué? Porque es el engaño disfrazado de verdad. Pero esta verdad se dijo, se está diciendo y se seguirá diciendo. Porque la verdad nunca podrá ser silenciada. Muchas veces podrán silenciar al mensajero, pero nunca detendrán el mensaje de la verdad de la palabra de Dios. Y estas son cosas fuertes. Son cosas fuertes
y que cuando uno las comparte, siente uno que son fuertes, porque son cosas que golpean muy fuerte en el reino de las tinieblas a la mentira, y la verdad confronta. Pero como dice su palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El hombre nunca pudo ser libre por medio de rituales que, si bien Dios los pidió, nunca el hombre ha podido ser libre por medio de estudios académicos universitarios que, si bien son buenos, son importantes, pero nunca el hombre ha sido libre por ello. El hombre nunca ha sido libre por los sacrificios y rudimentos humanos. Nunca ha sido libre, pero más por el sacrificio, por la sangre gloriosa de Jesucristo, el hombre ha sido, y el que no ha sido puede ser libre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, las cadenas se rompen, los muros caen, la mente confundida se aclara en el nombre de Jesús, por el poder de su palabra. Por eso es que esta palabra es viva y es eficaz, porque es espíritu la palabra. Esta palabra que alimenta, no a este cuerpo que es materia, porque este cuerpo que es materia se alimenta de materia, de alimento literal. Pero mi espíritu que está dentro de este cuerpo se alimenta no de materia, porque lo que es espiritual no se alimenta de materia, se alimenta ¿de qué? De palabra que es viva y es espíritu. Esa es la palabra de Dios. Y hemos compartido esta palabra. Y declaramos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que donde esta palabra llega y se pone atención, los oídos se abrirán, porque a veces tenemos taponados los oídos espirituales y no captamos el mensaje del cielo, no atendemos lo que Dios nos está hablando, porque estamos distraídos en los afanes de la vida. Pero hoy, en el nombre de Jesús, por el poder de esta palabra, proclamamos, declaramos en el nombre de Jesús que esta palabra abre los oídos espirituales, abre la visión espiritual, abre todos los miembros de un cuerpo que no es físico, sino que es espiritual, los abre y los conecta y los rinde a la presencia de Dios por medio de Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, hemos compartido la palabra del Señor en esta tarde. Dios ha sido bueno y sigue siendo bueno con cada uno de nosotros. Gracias por los que se conectaron y se mantienen todavía en esta su programación. Ayúdanos a orar siempre para que Dios siga poniendo palabra. Que no sea algo humanamente, guiado humanamente, sino que sea algo guiado por el Espíritu Santo, para que esta palabra siempre lleve conocimiento, añada bendición. Y damos gracias a Dios porque es lo que Dios nos da, es lo que Dios ha puesto en nuestras manos. A veces la gente dice, pero ¿por qué el hermano no es como Julano, no es como Sutano, no es como Mengano? Eso es la diversidad de lo que Dios da en los ministerios a cada hombre y a cada mujer. ¿Te podrías imaginar tú en un momento si todos los dedos de la mano fueran igual? ¿Y tú por qué crees que Dios los hizo diferentes el uno del otro? Es porque así funcionan de la manera que a Dios le plació. Así son los ministerios. Cada ministerio tiene su esencia, tiene su forma de desarrollarse y es la forma completa en el complemento del cuerpo de Cristo. Así que con esto concluimos y vamos a orar para ser despedidos de esta programación, no de la presencia y la comunión con nuestro Dios por medio del Espíritu Santo. Gracias, Señor, te damos en esta tarde. Una vez más, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque tú revelaste esta palabra. Nada se conocía, nada el hombre entendía,
pero a ti te plació revelarla por la boca de aquellos hombres que hablaron. Otros escribieron. Más de 40 hombres hicieron este trabajo de escribir lo que tú inspiraste. Y después de la inspiración es el momento preciso, oportuno, en el cual tú pones la revelación de dar a conocer algo que no se conocía. Y pones la iluminación, bendito Espíritu de Dios, para entender lo que se inspiró, lo que se reveló, lo que se escribió, lo que está ahí plasmado. Y nos das por medio del Espíritu Santo la interpretación correcta. Gracias, Espíritu Santo, por lo que tú hiciste en el inicio de la creación. Tu presencia dice que se movía sobre las aguas. Y es que es el Espíritu Santo el que da vida, el que convence, el que redarguye. Es el Espíritu Santo el que puede hacer la obra gloriosa en cada hombre, en cada mujer. Hoy clamamos por los que no son salvos para que tú les alcances. Por aquellos que no conocen la verdad de tu palabra puedan conocerla. Que tu palabra sea como martillo que quebrante cada día en nuestra mente y en nuestros corazones. Y que cada día tú nos guíes, Espíritu Santo, a toda verdad y a toda justicia. Gracias te damos en esta maravillosa tarde por este tiempo de compartir con mis hermanos. Bendice su vida, fortalécelos. En sus debilidades allí muéstrales tu poder y tu gloria. Que en esa debilidad allí tú te perfeccionas. Y que todo, como dice tu palabra, Romanos capítulo 8, versículo 28, y dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hemos sido llamados con un propósito. Hemos sido creados con un diseño original del cielo. Así que permítenos que nosotros podamos entender el propósito, el llamado por el cual tú nos has llamado, lo que tú has depositado en nuestras manos, que cada día actuemos diligentemente en dar de lo que tú nos has dado. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, gracias te damos, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Así que el Señor me les bendiga a cada uno y nos seguimos viendo, nos seguimos escuchando el próximo domingo, si el Señor no ha venido. Así que saludos, bendiciones para todos.